módulo de este bloque con el doctor Pablo Montezuma Barragán. La vez pasada habló de la situación de la civilización de la náhuatl y hoy va a hablar de la invasión de la náhuatl. Entonces, como todos sabemos, les platiqué la vez pasada, el profesor tiene un currículum muy amplio, profesor de la UAM, doctor en urbanismo, y entonces pues vamos a escucharlo en esta sesión sobre la invasión de la náhuatl. Adelante. Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre la invasión a la náhuatl, mejor conocida como la conquista. Pero bueno, una conquista tiene una connotación que puede ser muy positiva, ¿no? Conquistar a la pareja, conquistar la cima de un volcán, conquistar una medalla de oro en un evento deportivo. Es muy diferente hablar de invasión que hablar de conquista. Siempre los hispanistas siempre han hablado de conquista y que gracias a esta conquista se dio el mestizaje. Pero si analizamos los hechos, lo que sucedió aquí fue una invasión. Los hispanistas han salido en los últimos meses a decir que no fue ni siquiera conquista, sino que fue una guerra interna en la que los mexicas y aliados fueron derrotados por causas internas. De este modo tratan de exculpar a los invasores. Para ponernos un poco en contexto, recordaremos que en busca de expansión, España, Portugal estaban tratando de encontrar nuevas rutas comerciales para expandir el comercio. En aquella época el Papa era Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia sí es muy conocido por sus depravaciones sexuales, por sus escándalos, de él, de sus hijos, Lucrecia, Juan, etc. Este Papa emitió una bula en la que dividió al mundo en dos y le entregó la mitad supuestamente la mitad a España y la otra mitad a Portugal. Un pequeño dato es que Alejandro VI había nacido en Madrid. Entonces, en esta repartición, pues la parte de León se la llevó España. Si ustedes ven ahora cómo quedó ese reparto, pues Portugal solamente se llevó lo que hoy es Brasil. De este modo, este Papa le dio las tierras, sus riquezas, sus habitantes en propiedad a los reyes españoles. En aquella época había lo que se llamaban las leyes de las 7 partidas, que databan desde el siglo XIII, las leyes de Alfonso el Sabio, quien reglamentó estas futuras conquistas bajo los siguientes términos. No se podía conquistar sin permiso del rey, por un lado, y además para desatar una guerra tenía que ser una guerra justa. Entonces la corona española y sus súbditos tenían que ajustarse a estas leyes. Esto es muy importante para entender el comportamiento de Cortés y el contenido de las cartas de relación que escribió al rey, que están llenas de mentiras, de inexactitudes, de ocultamientos, precisamente porque él había violado la ley de las 7 partidas.
él llegó a estas tierras sin permiso del rey. Ustedes recordarán que ni siquiera el virrey de Cuba, Diego Velázquez, tenía permiso de conquistar, como ellos llamaban, por lo que se limitó a llevar a cabo expediciones, la de Hernández de Córdoba, que por cierto tuvo muy mal fin para él y exitoso para los pueblos de Chimpotón que defendieron su tierra, y luego la de Juan Grijalvo, y venía una tercera expedición encabezada por Hernán Cortés, que únicamente se iba a limitar a costear, a intercambiar con los indígenas en las playas oro por cuentas de vidrio y regresarse a Cuba. Cuando el virrey se dio cuenta que Hernán Cortés estaba haciendo gran acopio de armas, de hombres, de abasto, él malició y con justa razón sospechó que las intenciones de Cortés pues eran la de invadir, sin su permiso ni el del rey. De modo que Hernán Cortés llega a estas tierras violando la ley. El que violaba la ley de las 7 partidas y conquistaba sin permiso del rey era reo de pena de muerte. De modo que cuando escribió sus cartas de relación Hernán Cortés, que además era buen leguleyo, había estudiado leyes en Salamanca, había sido escribano y notario en La Española y en Cuba, sabía muy bien de estos temas, él al escribirle al rey no iba a poner una sola palabra que fuera a servir para que lo inculpara, porque a todos los españoles que salían a estas expediciones de regreso les hacían un juicio de residencia, a todos los juzgaban. Él sabía que iba a haber un juicio en torno a sus actos y él al escribir pues no se iba a delatar a sí mismo. Voy a leer este texto que habla del tema. Y dice, hace 500 años comenzó la invasión del Anáhuac. Los españoles que llegaron aquí habían masacrado desde 1492 a los pueblos originarios de las islas del Caribe. Para ver el comportamiento de los españoles hay que ver lo que pasó en Cuba, en La Española, en todas las islas del Caribe, donde no dejaron ningún indígena vivo después de un tiempo. Se exterminó completamente a toda la población indígena y comenzó la explotación de los esclavos africanos. Eran gente despiadada que salieron de las cárceles de España por un decreto de la reina Isabel, ya que los marineros se negaban a embarcarse hacia estas tierras. El 10 de febrero de 1519 sale Cortés huyendo de Cuba con 11 naves, 110 marineros, 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 200 indios y negros, 32 caballos, 10 cañones de bronce y 4 falconetes, antiguas piezas de artillería de gran longitud. A la última hora, cuando el virrey se dio cuenta de las intenciones de Cortés, le revocó la licencia que le dio para explorar las costas. Al saber Hernán Cortés que tenía un espía muy cerca a Velázquez, que le habían quitado el permiso, pues salió rápidamente huyendo, no sin antes robar un buque y abasto en Santiago de Cuba. Llega a Cozumel y parte de ahí el 4 de marzo. A los pocos días, el 12 de marzo, llega al río Grijalva. Hernán Cortés había traicionado al virrey de Cuba, Diego Velázquez, y emprendió la invasión del Anáhuac violando la ley de las 7 partidas de Alfonso III, que regía desde el siglo XIII y prohibía cualquier conquista sin permiso del rey, condenando a muerte a quien lo hiciera. Pero él, arriesgándose todo, había tomado provisiones para conquistar o invadir, sabiendo que por ese delito, según las leyes de la época, le podían aplicar la pena de muerte. Pero confiaba mucho en sus mañas, ambicionaba oro, poder, mujeres, fama y gloria.
Además, sabría cómo engañar al rey. Se sentía muy seguro de sí mismo porque era un leguleyo que había estudiado en Salamanca y se desempeñó como escribano en la Española, de modo que siempre podía argumentar con maña y visos de legalidad a su favor. Además, confiaba en su gran elocuencia, dotes de persuasión y sugestión. Era una especie así como de un Salinas de Gortari de aquella época. Comenzó la resistencia muy pronto. El 14 de marzo de 1519 se libra la primera batalla, la de Centla, ya que el dirigente Tabasco, por eso se llama Tabasco actualmente su tierra, resistió y al frente de los mayas chontales emprendió el combate en Centla. Pero en este combate prevalecen las armas, cañones, arcabuces, caballos, picas y espadas de acero que traían los europeos contra las armas de madera y piedra de los nativos. Y los españoles los derrotan el 25 de marzo de 1519. Fundan ahí la villa de Santa María de la Victoria y, por cierto, derriban un árbol emblemático, la ceiba sagrada del pueblo, la derriban pues para dar un golpe a la moral de la población. Como mencioné, 2 años antes, el 25 de marzo del 17, los indígenas mayas habían derrotado por primera vez en América Latina a los invasores españoles en Champotón, Campeche, en la que libraron la batalla que los españoles llamaron de la mala pelea para ellos. En esta batalla, 57 españoles murieron, entre ellos su capitán Francisco Hernández de Córdoba, y 2 más fueron capturados. El resto huyó junto con decenas de heridos. Hernández de Córdoba no había llegado a invadir, solo estaba costeando y reconociendo el terreno, pues, como dije, no tenían autorización del rey para conquistar, entre comillas. El 22 de abril de 1519 llega Cortés a Veracruz, a la isla de San Juan de Ulúa, un Viernes Santo, y funda el municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Ahí se dio el primer fraude electoral de nuestra historia, porque para separarse del virrey de Cuba, Hernán Cortés instaló un municipio y tener una sujeción directa del rey sin pasar por el virrey. Antes de estas elecciones, por medio de sobornos con oro y promesas, y excluyendo, porque había muchos de los españoles que estaban de parte del virrey Diego Velázquez, en esta votación sobornó y compró los votos de los suyos y excluyó, ahora sí que quitó del padrón a los que simpatizaban con Hernández de Córdoba, y así, gracias a este padrón adulterado, Hernán Cortés se hace nombrar capitán general y justicia mayor y nombra regidores a Alonso Hernández Portocarrera y a Francisco Montejo, título que les otorga el Cabildo de Veracruz. Con esa posición de autoridad, entre comillas, buscaba saltarse al virrey y tener interlocución directa con el rey Carlos V, todo con medios ilegales, y así usurpó el poder. Como les digo, era una especie de Salinas de Gortari. Un grupo de amigos del virrey Velázquez trata de regresar a Cuba, pero Cortés los captura y castiga ahorcando a Juan Escudero y al piloto Diego Cermeño. A Gonzalo de Umbría le corta parte de un pie y arresta a los otros. Luego hunde sus naves barrenándolas para evitar que nadie más conspire contra él y se regresara a Cuba. Así fue como comenzó una invasión violenta, aún entre los mismos ambiciosos españoles que no tenían escrúpulo alguno.
y luego dijeron que nosotros éramos los salvajes, ¿no? Hernán Cortés el 10 de julio redacta la carta del Cabildo para informarle al rey de haber establecido ese municipio, y supuestamente ese mismo día redactó la primera carta de relación, que nunca llegó a España. Esa carta no se cuenta con una copia y menos con el original. Lo que se piensa es que nunca le escribió, sino que él, para engañar al rey y decirle que desde el principio le estuvo informando, inventó que había mandado esta carta. En ese mes le llega la noticia que el virrey Diego Velázquez fue nombrado adelantado de Yucatán y tenía permiso de conquistar estas tierras. La lucha entre Diego y Hernán, antiguos amigos, por lo que para ellos era un botín, era encarnizada. El 26 de julio, Hernán Cortés pues era muy hábil y sabía de las debilidades de la corona, entonces decidió sobornar al rey Carlos y le manda el quinto real, la carta de Cabildo y supuestamente la carta de relación, de la que no se conoce el original. Entonces, con mucho oro empezó a ablandar al rey para que estuviera de su favor. Manda a España a Francisco Montejo, Alonso Hernández Portocarrero y Antón de Alaminos, y se regresan por una nueva ruta vía las Bahamas para evitar los barcos de Diego Velázquez. Y en España se enfrentaron en la corte real a los enviados se enfrentaron los enviados de Cortés con los de Velázquez. Pero al rey ya lo habían ablandado con los regalos que le había mandado Hernán Cortés. Aquí en esta tierra no existía la corrupción, eran muy estrictos. La corrupción empezó precisamente aquí, en la forma en que mediante sobornos Hernán Cortés obtiene el apoyo del rey. El 13 de agosto del año pasado se cumplieron 500 años de la caída de Tenochtitlan, tras la férrea resistencia de Moctezuma de Cuitláhuac y Cuauhtémoc al frente de su pueblo y apoyados por sus aliados. Cortés, por medio de engaños, impuso el total dominio español. Y dado que él había llegado sin permiso para conquistar, tuvo que inventar una historia junto con otros cronistas militares como Bernal Díaz del Castillo, que tenían que justificarse, inventando que Moctezuma voluntariamente, por cobardía, por supersticioso, los recibió y les entregó el reino. En realidad, Moctezuma lo que hizo fue seguir sus costumbres hospitalarias ante visitantes extranjeros. A todo visitante extranjero lo recibían civilizadamente. Y a Cortés y a su comitiva los condujeron al palacio de Axayacat. Y allí, en cuanto pudieron, los españoles lo hicieron prisionero a él y a todos los principales. Esta historia de que Moctezuma fue conciliador y cobarde es falsa, por lo contrario, tuvo una actitud de resistencia. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué pudieron los españoles apresar a Moctezuma y a todos los dirigentes? ¿Dónde estaban sus soldados? ¿Dónde estaban sus guaruras? ¿Quién lo protegía? ¿Dónde estaban las armas de los mexicas que fuesen a impedir el secuestro de los españoles? Lo que sucede es que no había armas, simplemente lo recibieron como cualquier familia va a recibir a un visitante, no lo va a recibir armado, ¿no? Mientras que los españoles sí venían armados. Una vez preso y encadenado, Moctezuma les declaró la guerra a los españoles. Es muy desconocido este hecho, pero Moctezuma, siendo rehén en el palacio de Axayacat, encadenado y bajo severa vigilancia,
declaró la guerra a los españoles. Pero no lo entendieron, lo hizo en los siguientes términos según Bernal Díaz del Castillo. No lo entendieron porque aquí la costumbre era que llegaba una embajada, platicaban, no se ponían de acuerdo, regresaban 3 veces y ya después de un mes, si no se habían puesto de acuerdo, venía el combate. Entonces ellos no iban a atacar sin dar un ultimátum, y eso es lo que Moctezuma les dijo. Incluso lo redacta Bernal Díaz del Castillo, pero nunca se da cuenta que es una declaración de guerra. Moctezuma le dijo a Cortés: la respuesta y mando que nuestros teúles han dado a nuestros papas y a mí y a todos mis capitanes, y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante. Lo que he colegiado de ello, y me parece que antes de que comience la guerra, que luego salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí. Y esto, señor Malinche, así le decían a Cortés. La traductora era Malinche, es como decirle a Vicente Fox Martita, ¿no? Y esto, señor Malinche, os digo que hagáis de todas maneras que os conviene. Si no, mataros han y mirad que se os va la vida. Aquí está Hernán, está hablando a nombre del Consejo, del Tlactocan. La declaración de guerra era por parte del Tlactocan, que era el que mandaba. El Tlactoani era nada más el vocero. Por eso dice: la respuesta y mando que los teúles han dado a nuestros papas y a mí y a todos los capitanes, etc. Si lo traducimos a sus costumbres, quería decir: luego de consensar y evaluar la situación, la respuesta a que se ha llegado, y a nombre y por determinación del Consejo Tlactocan, que ha dado órdenes a mí y a mi ejército, que les dé a ustedes un ultimátum, y así mejor sálganse de la ciudad y no quede ninguno aquí antes de que comience la guerra. Así que, señor Cortés, te advierto que lo vas a tener que hacer, y les conviene, porque si no serán muertos y quedarán sin vida. Así les declaró la guerra a los españoles a su manera tradicional, misma que sus captores no comprendieron, porque ellos nunca avisaban antes de atacar. Teniendo prisioneros a todos los dirigentes, una de las costumbres que tenían los españoles era acercarse al dirigente para apresarlo y luego hacer matanzas para aterrorizar a la población. Eso lo hicieron en La Española, lo hicieron en Cuba, en todo el Caribe, y también aquí realizaron la matanza de Toscat en mayo de 1520. Tras esta matanza, la población no reaccionó paralizándose, sino al contrario, les dejó de mandar alimentos y se preparó para la guerra. Al no recibir alimentos durante semanas, Cortés, desesperado, le exige a Moctezuma que mandara traer abasto. Moctezuma, como era el secuestrado que tenían que mantener como rehén, no podía salir. Además creían que era rey, y entonces si salía el rey, pues iba a salir a mandar, o los hijos del rey. Por eso, cuando Moctezuma les propone que salga Cuitláhuac, los españoles, que también estaba preso Cuitláhuac, los españoles aceptaron. Moctezuma gestionó la liberación de Cuitláhuac y, sacrificándose, él y todos los prisioneros le dieron la orden de salir, pero no para traer alimentos, sino para dar guerra a muerte a los invasores. En medio de este ataque de miles de piedras, de flechas, que emprendió Cuitláhuac contra el palacio de Axayácat, Moctezuma fue obligado a subir a la azotea en medio del ataque y la lluvia de piedras, pero se negó a hablar. Entonces los españoles lo asesinaron, ya su rey no servía para nada, lo mataron. Claro, le iban a echar la culpa al pueblo mexica, pero todos los cronistas indígenas y los cronistas religiosos también españoles dicen claramente que lo mataron los españoles. Los cronistas militares son los que dicen que los mató el pueblo mexica.
pero pues si ellos lo habían matado, pues no iban a confesar abiertamente su crimen. Su plan fue el de aventar su cadáver, porque se dieron cuenta después de la matanza de Toscat que les hacían grandes honras fúnebres a los muertos. Su plan fue aventar el cadáver para que lo recogieran, le hicieran honras fúnebres y aprovechar en la noche para escapar. Ahora han salido con el cuento de que los mexicas fueron derrotados en una guerra intestina entre pueblos indígenas. Esto debido al hecho de que los invasores españoles contaron con aliados indígenas. En primer lugar, hay que decir que aquí no había una nación, sino decenas de naciones originarias, y que cada quien podía hacer las alianzas que les conviniese. Ya hablamos en la plática anterior cómo la forma de predominio era el de organizar la alianza de 3-4 pueblos. Entonces, el que los pueblos buscaran alianzas era una política ancestral. Cortés engañó y amenazó y traicionó a sus aliados, que actuaban según sus costumbres ancestrales, de aliarse varios pueblos en equidad para lograr la hegemonía. Tras 500 años de estos hechos, ya hay que abandonar la versión hispanista. España invadió todo el territorio de la Anáhuac y estableció la Nueva España, porque dicen que fue una guerra interna, pero en esa guerra interna surge el predominio absoluto de España al grado que le llaman Nueva España al territorio y que hablamos español. Aquí no existía un imperio, sino confederaciones. Había muchos pueblos que acostumbraban a hegemonizar por medio de la Triple Alianza. La de México, Tacuba y Texcoco en 1519 sustituyó a la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Los tlaxcaltecas, huejotzincas, totonacas, cholultecas pretendían con su alianza con Cortés establecer una nueva alianza hegemónica en el Anáhuac, con equidad entre los aliados. Cortés los engañó e impuso el total dominio español. Como llegó sin permiso del rey para conquistar, junto con Bernal y compañía, tuvo que justificarse inventando que Moctezuma voluntariamente colaboró para entregar todo. Falso. En toda invasión hay aliados locales. Los hubo en la independencia, la invasión estadounidense y la francesa. No ha habido una invasión en que no se encuentren con aliados locales. No hubo tal sublevación de todos contra los mexicas, sino un invasor que se aprovechó de aliados coyunturales a los que luego también sometió al dominio de la corona española. Salen los españoles entonces huyendo después de que habían matado a Moctezuma, pero una mujer da el aviso y Cuitláhuac encabeza la lucha y los derrota en la llamada Noche Triste. Para ellos, para nosotros, desde luego, es la noche victoriosa. Tras ser derrotados los españoles la noche de la victoria, salieron huyendo. A los invasores no les sirvió su alianza con pueblos indígenas, ni su superioridad de armamento de guerra, caballos, cañones, perros de guerra, arcabuces, lanzas y espadas de acero. Es claro que los mexicas podían haberlos aniquilado a todos por completo, pero no lo hicieron porque no era su costumbre y los enemigos ya habían salido de Tenochtitlan. Otro rasgo de la guerra aquí entre los pueblos de la Anáhuac es que había un encuentro y el que ganó, ganó, el que perdió, perdió y era obligado a pagar un tributo y se iba. Los que ganaban pues no los remataban. Es como si en un juego de fútbol Cruz Azul, América, pierde el América y a la salida del estadio salen y se los madrean, ¿no? Pues ya. Los españoles habían perdido, abandonaron Tenochtitlan, no los remataron, porque no era su costumbre. Cortés fue el gran articulador entonces de una alianza de tlaxcaltecas, chalcas, huejotzincas. Esta alianza los indígenas la entendieron de otra manera, entonces desconocían que desembocaría en el poder absoluto
hispano en América. Hasta la caída de Tenochtitlan, los indígenas ven a los españoles como un grupo más de tantos. No concibieron la magnitud del cambio que se avecinaba. No son conscientes de las implicaciones de la presencia española en el territorio. Posteriormente, el trayecto de los conquistadores continuó de Tlacopan o Tacuba hacia Otumba. En el camino hacia el oriente del Valle de México, masacraron al pueblo de Caloyoacan antes de pernoctar en Teocalhueyacan, actualmente San Andrés Atenco. Dicen los cronistas militares españoles que tuvieron que confrontarse nuevamente con los guerreros mexicas en el episodio conocido como la Batalla de Otumba, la cual terminó con la muerte del capitán mexica que iba al mando, pues los perseguidores se disiparon y huyeron. Pero hay fuentes que afirman que esto lo inventó Cortés para quedar bien con el rey Carlos. De hecho, el Códice Ramírez refiere que llegaron refuerzos indígenas aliados a Cortés a apoyarlo, pero que él, muerto de miedo y pensando que eran enemigos, los atacó y luego inventó su hazaña de Otumba. Un gran mérito de Eulalia Guzmán, precisamente, cuando analiza las cartas de Hernán Cortés, es que ella va estudiando paso por paso los dichos de Cortés, contrastándolos con la realidad, y descubre decenas de mentiras. Seguramente hay más mentiras todavía, ¿no? No se puede tener ninguna confianza en lo que escribió Hernán Cortés. Finalmente, los conquistadores pudieron llegar al territorio aliado de Tlaxcala. Entre los soldados españoles, tristes por haber perdido parte del botín, temerosos y enojados, comenzó a darse la división y brotes de rebelión contra su capitán. Llegaron heridos, agotados, derrotados, por lo que Cortés, con sed de venganza, quería sangre y terror. Volvió al combate, eligió atacar a Tepeaca, ubicada en Veracruz, entre Veracruz y Tenochtitlan, donde masacraron a la población, niños, mujeres, ancianos, a los adultos. A los adultos, en lugar de matarlos, los capturaron para venderlos como esclavos, marcándoles el rostro con hierro al rojo vivo. Esa era la cultura de guerra de los españoles, masacrar a la población civil. Así comenzó la verdadera esclavitud en el Anáhuac. Ya hablamos la vez pasada de que aquí había tlacotli, que los españoles dijeron que eran esclavos, pero tenían unas características muy diferentes. La verdadera esclavitud comienza en estos momentos. Cortés así se vengó de la derrota de su noche triste y aplicó en la región el terror sin piedad. Ahí se estableció llamándolo Segura de la Frontera. En esa región mató a miles de personas. Lo mismo hizo en otros sitios como Tecamachalco, Alapetlahuacan, Quechua, etc. De modo que las alianzas con Cortés de otros pueblos no fueron nada más por conveniencia, también fueron por miedo, al ver los actos de terror que efectuaba. Entonces fueron también alianzas forzadas, no es que los aliados muy consciente y alegremente se unieran a Cortés. Gran parte de estos aliados se acercaban pues por miedo, viendo cómo trataba Cortés a sus enemigos. También cuando llegó a Texcoco, antes de atacar a Tenochtitlan, en represalia porque la población había huido, sembró el terror. Cortés, apoyado por el traidor texcocano Iztlizóchitl, mató a los hombres que quedaban y capturaron niños y mujeres para venderlos en pública subasta. Por su parte, Cuitláhuac, junto con Tlacotzin, que era el nuevo Cihuacóatl, recordemos que había una dualidad que representaba al Consejo, convocó a los pueblos de Anáhuac a aliarse todos contra el invasor. Tenía como aliados a los matlacincas, malinalcas, cohuiscas, tlatelolcas, tepanecas, los pueblos de Tlanepantla, Cuautitlán, Tenayuca, Otumba,
Cuautlalpan. Incluso Cuitláhuac, buscando alianzas, les mandó mensajeros a los purépechas, que eran enemigos ancestrales allá en Michoacán. Y le mandó mensajes a Tangaxcán, que era el Calzontzin, era el dirigente de los purépechas, para aliarse todos contra los españoles, porque Cortés siempre desconfió de ellos. Fernando Alba Ixtlilxóchitl afirma que en la reunión del consejo en la que se decidió recibirlos, bueno, esto hay que verlo con cierta reticencia, porque Fernando Alba Ixtlilxóchitl era nieto de aquel traidor que se unió a Hernán Cortés y traicionó a Cacama, que era el Tlatoani de Texcoco. Pero bueno, según esta versión, Cuitláhuac opinó: mi parecer es, Huelli Tlatoani, dirigiéndose a Moctezuma, que no metáis en nuestra casa a quien os eche de ella, y no os digo ni aconsejo más. Desde luego que esta clase de visitantes que llegaron, pues sí tenía características muy diferentes, y seguramente en el consejo hubo pues gran discusión de cómo recibirlos, cómo tratarlos. En septiembre se desató una terrible epidemia de viruela, enfermedad desconocida en el Anáhuac, para la que no tenían anticuerpos, y los ejércitos de mexicas y aliados comenzaron a sufrir fuertes pérdidas. Los ejércitos mexicas y aliados fueron diezmados por la viruela. Desgraciadamente, Cuitláhuac también se contagió de tan terrible enfermedad. El Huelli Tlatoani Cuitláhuac continuó con energía la defensa de su pueblo y nunca fue derrotado, hasta que el 25 de noviembre de 1520 murió a causa de la viruela, enfermedad extraña en el Anáhuac que no existió antes. Una cuestión muy importante es que Cuitláhuac murió invicto. Pocos héroes mexicanos han muerto invictos, ganándolas de todas. Uno de ellos fue Cuitláhuac, otro sería Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, murieron invictos. Los españoles lo odiaban tanto por este hecho que ni siquiera registran bien su nombre, lo llamaban Quetlavaca o Cuadlávac y de otras formas, y siempre han tratado de mantener oculto el extraordinario mérito de este heroico Huelli Tlatoani. Si ustedes ven los relatos de los cronistas españoles, de Bernal y otros, pues no aparece Cuitláhuac, ¿no? Le cambian el nombre, lo esconden, porque pues fue el que los derrotó. Incluso se dice que en realidad no se llamaba Cuitláhuac, sino Cuautláhuac, que puede venir del verbo Cuitláhui, estar al cargo de algo, o águila sobre el agua. Y que los españoles le pusieron Cuitláhuac, que viene de cuitlat o excremento. Cuitláhuac quiere decir, cuitlat quiere decir caca, mierda, excremento. Hay quien dice que no se llamaba así. Por ejemplo, en Tláhuac, que hoy antes se llamaba Cuitláhuac, ahí trabajaban los desechos orgánicos de los excrementos. Aunque para nosotros los excrementos eran sagrados, eran el abono que iba a hacer fructificar la tierra, no tenían la connotación que tiene en Europa, donde de manera absolutamente antinatural, en lugar de usar los excrementos como abono, como se ha hecho durante miles de años, pues los han usado para apestar los drenajes. Y actualmente se gasta el 70% del agua en los drenajes, en lugar de tener baños secos y aprovechar el abono. Se dice que excremento no era un término peyorativo por ser un fertilizante, y que incluso al oro le decían excremento divino o teocuitlat. Por otro lado, se afirma que su madre era hija del Tlatoani de Iztapalapa llamado Cuitláhuac. El hecho es que los españoles trataron de mantener todo lo referente a su persona en la obscuridad y la indefinición, ya que era el general que les había propinado una total derrota. Al morir este valiente, contaba con alrededor de 44 años de edad.
Luego del asesinato de Moctezuma y tras la muerte del Hueye Tlatoani Cuitláhuac, el Tlactocan eligió a Cuauhtémoc. Fíjense cómo eran las alianzas. Cuauhtémoc nació en Ixcateopan y sin embargo lo nombraron Tlatoani. Esto fue un 6 de diciembre de 1520. El valiente joven de 24 años que sería asesinado el 28 de febrero de 1525, este seminario de Ixcateopan se está realizando como preparación de los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, que fue el 28 de febrero del 25, faltan 3 años. Entonces tenemos que hacer mucha labor para dar a conocer la verdad de la vida y muerte de Cuauhtémoc y de la cultura mexica y de la náhuatl. Cuauhtémoc era nieto de Ahuizotl y estudió en el Calmecac. Había alcanzado el grado de guerrero águila y en 1515 se le nombró Tlacatecat, que era el general en jefe de los hombres. Hablamos que todo era dual, entonces estaba el Tlacatecat, que era el general que mandaba a los hombres, y el Tlacoxcalcat, que era el general encargado de las armas. Él era Tlacatecat, de Tlatelolco. Por este hecho hay quien dice que nació en Tlatelolco, pero bueno, las próximas pláticas las va a dar el profesor Edilberto Morales, donde él demuestra plenamente que Cuauhtémoc nació en Ixcateopan. El nombre de Cuauhtémoc significa águila que desciende. Temoa, bueno, Cuautli es águila y Temoa es descender, no caer. Esta águila descendió para atacar a los españoles y dio una heroica lucha. El asedio español contra los defensores de México Tenochtitlan comenzó el 26 de mayo de 1521. Los invasores y sus aliados destruyeron el acueducto que abastecía de agua a Tenochtitlan. Se cerraron todas las calzadas para impedir que ingresara ayuda y alimentos. Además, hundió la viruela entre los sitiados. Conforme iba avanzando Cuitláhuac y por medio del terror, pues iba controlando más pueblos, teniéndolos como aliados. Ya en ese momento tenía gran número de aliados indígenas que, como dijimos, lo que buscaban era una alianza contra la Triple Alianza para establecer una nueva hegemonía, una nueva alianza de los pueblos locales con los españoles, pero en equidad. Nunca pensaron que una vez ganadores, Hernán Cortés los traicionaría, se adueñaría del triunfo colectivo y destruiría completamente la civilización en el Anáhuac para imponer el colonialismo y el dominio europeo. Hernán Cortés mandó construir 13 barcos e inició el sitio de Tenochtitlan. Para entonces ya dominaba Texcoco, Tepeac, Tecamachalco, Iztapalapa, Chalco, Jaltocan, Azcapotzalco, Tacuba, Xochimilco, Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, y Coyoacán. Los invasores y sus aliados destruyeron el acueducto que abastecía de agua a Tenochtitlan y cerraron toda vía por la cual pudieran ingresar ayuda y alimentos. Además, como ya dijimos, cundió la viruela entre los sitiados. No tenían alimentos, no tenían agua. Y sin embargo, Tenochtitlan no cayó a la primera semana ni al primer mes. La resistencia fue heroica. Luchaban día y noche, casa por casa. Presas de hambre, sed y enfermedades como la viruela que los diezmaba, seguían resistiendo. No había alimentos, dice el poema náhuatl traducido por Garibay. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. En ese extremo de necesidad, no comieron carne humana, no era su costumbre, ni siquiera en esa hora extrema. Porque luego los europeos han difundido la idea de que aquí había un canibalismo atroz, ¿no? Aquí se demuestra que simple y llanamente no comían carne humana.
Lucharon niños, jóvenes, mujeres, ancianos, todos. Pero a pesar de este esfuerzo sobrenatural, a causa de las grandes bajas sufridas, los combatientes comenzaron a escasear. Enfrentando la terrible situación, el 12 de agosto se reúne el Tlactocan y decide parar ya la matanza al no haber posibilidad de éxito y rendir Tenochtitlan. Y a través de Cuauhtémoc lanzan su último mensaje. Este mensaje se conoce por todos los rumbos del Anáhuac. Esta versión que tenemos fue traducida del náhuatl, aquí de Milpalta, y es un mensaje muy, muy importante para nosotros, para la actualidad. Este mensaje dice: nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté en la mansión del silencio, muy prontamente reunámonos, estrechémonos y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y sabemos que es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego. Que solos queden nuestros caminos y que nuestros hogares nos encierren hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que nunca olviden conducir a los jóvenes y enseñarles a sus hijos mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada patria náhuatl. Al amparo y protección de nuestros destinos, por nuestro gran respeto y buen comportamiento que recibimos de nuestros antepasados y que nuestros papacitos muy entusiastamente sembraron en nuestro ser, ahora nosotros ordenaremos a nuestros hijos: no olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino esta, nuestra amada Madre Tierra Anáhuac. Es un mensaje muy poderoso y muy actual, es un mensaje de esperanza. Este mismo mensaje se ha encontrado traducido a 13 distintos dialectos y resuena hasta nuestros días en el Anáhuac, dándole fuerza y esperanza a los mexicanos. Los mexicas veían venir un ciclo negativo, el de los 9 señores de la noche, que duraría 468 años antes de que volviera a salir el sol en el Anáhuac. Ese ciclo ya se ha cumplido. Entonces los mexicas se replegaron a Tlatelolco, donde libraron la última batalla. Pese a la heroica resistencia de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, vino la derrota. ¿Por qué causas? Una, la viruela, diezmó a las tropas defensoras. Otra, las armas europeas, cañones, fusiles, armaduras, caballos, picas de acero, enfrentaron armas de madera y obsidiana. También, y muy importante, la falta de unión en el territorio del Anáhuac contra los invasores. Y desde luego que las costumbres de cómo conducir una guerra entre la gente del Anáhuac y los europeos eran muy, muy diferentes. Por ejemplo, en la guerra, aquí en el Anáhuac, no mataban, lo que buscaban era ser prisioneros. A Hernán Cortés lo agarraron 5 veces. Pero como no mataban, llegaron otros españoles, los salvaron. Y bueno, aquí avisaban antes de atacar, los españoles, ya cuando acordabas, ya estaban clavándote el cuchillo en la espalda. Entonces también estos distintos métodos de cómo conducir una guerra eran favorables a los invasores. Todo ello llevó a la derrota y al inicio de 500 años de resistencia. La esperanza en el futuro se refleja en el último mensaje de Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc se dirige a enfrentar a Hernán Cortés. Iba en su acali, lancha, acompañado de Tecuixpo,
la hija de Moctezuma, que se llamaba Izcazóchitl. Tecuichpo quería decir la hija del Tecutli. Se dice que los Tecutlis eran señores. No, el Tecutli quiere decir el que coordina los trabajos. Ustedes sabrán muy bien lo que quiere decir. Tequit es trabajo, de ahí viene el tequio. Entonces Tecutli es el coordinador de los trabajos, no era un señor superior que mandaba. Entonces ella, Tecuichpo, quiere decir la hija de Tecutli. Su nombre es Izcazóchitl. Los españoles la bautizaron como Isabel Moctezuma. Cuauhtémoc es rodeado por una fuerza superior y capturado. Iba a enfrentar a Cortés acompañado por Tetlepanquetzal, Tlatoani de Tacuba, y Cuanacoch, Tlatoani de Texcoco. Es decir, iban a las cabezas de la Triple Alianza a cumplir la misión. Y estando ya frente a Cortés, sacó su puñal y se lo dio al español diciéndole: mátame con él si puedes, retándolo a combate singular para decidir de esta manera la contienda, pues esta era la costumbre mexica en casos similares. En garras de los invasores españoles, el valiente Cuauhtémoc fue brutalmente torturado junto con Tetlepanquetzal para que informara dónde estaba el tesoro. Sabemos muy bien que aquí el oro no era dinero, no se atesoraba, no se guardaba. El oro era para lucirse, era para hacer hermosos objetos artesanales como las plumas. Entonces no había ningún tesoro en oro, lo que sí había era un gran tesoro en códices, pues que guardaban ancestralmente los pueblos de la naranja. Para que vean la civilización que nos trajeron los invasores, pues lo primero que hicieron fue torturar brutalmente a Cuauhtémoc. Lo quemaron no con fuego, lo quemaron con aceite hirviendo, y no solo le quemaron los pies, también le quemaron las manos. Quedó totalmente baldado. ¿Por qué? Porque era un guerrero fuera de serie y los españoles querían asegurarse que nunca más les iba a dar la pelea. Quedó a tal grado discapacitado que incluso tenían que darle de comer en la boca. Pero el joven guerrero, como sabemos bien, guardó un silencio absoluto a pesar de esta total tortura. Los mexicas estaban muy bien educados mentalmente para controlarse, para controlar el dolor, los sentimientos, o sea, tenían una educación muy importante. De modo que la rendición se dio después de 80 días de resistencia. Posteriormente, Hernán Cortés pues tenía necesariamente que deshacerse de Cuauhtémoc y de los tlatoanis de Texcoco y de Tacuba. Él no podía matar a Cuauhtémoc en Tenochtitlan. Entonces, en una expedición en las que iba en contra de un español, Cristóbal de Olid, que se le había volteado, que por cierto, para que vean cómo eran los españoles, ya cuando llegan con Cristóbal de Olid, le dicen que hay que negociar, lo invitan a cenar, y en media cena por detrás le cortan la cabeza, ¿no? Así se las jugaban entre ellos mismos los españoles. A Pánfilo de Narváez, que había venido de parte de Diego Velázquez, porque Cortés no tenía permiso, entonces manda un ejército, Diego de Velázquez, que le empiezan a hacer la guerra a Hernán Cortés. Es cuando tuvo que salir de Tenochtitlan, y después de algunos combates, Cortés le propone una tregua a Pánfilo de Narváez, la cual él acepta la tregua, y entonces en la tregua, en la noche, se meten a su habitación, le sacan un ojo y lo hacen prisionero. Así las jugaba Hernán Cortés. Y a los soldados de Pánfilo pues, se los entavió con el oro que tenía Cortés y logró que la mayoría se fueran
de su lado. Entonces, esta es la cultura española, la cultura europea, contrastada con la cultura nuestra, que era una cultura muy honesta, muy franca, donde sí había guerras, había enfrentamientos, pero en otros términos muy, muy diferentes a los europeos. Entonces Cortés se lleva a Cuauhtémoc en esta expedición y ya lejos, en un lugar que hoy es Campeche, lo ahorcan a él y a los otros, y al Tlatoani de Texcoco y de Tacuba, incluso a un fraile, Fray Juan de Tecto, que es más, era cercano a la corte real. Cortés tenía miedo que ya después fuera, y en España, pues lo delatara. Entonces Cortés le dice a Fray Juan de Tecto que confiese a Cuauhtémoc para que Cuauhtémoc le diga pues, dónde está el tesoro, ¿no? Y no solo eso, sino que manda un soldado a espiar al fraile para ver qué le decía Cuauhtémoc al fraile. Hablaron y ya que terminó la conversión, Cortés le pregunta a Fray Juan de Tecto que le había dicho a Cuauhtémoc, y el fraile dijo que nada. ¿Cómo nada? Luego le preguntó al soldado, pues, ¿qué dijeron? Pues nada. Entonces ahorcó al fraile y ahorcó al soldado también. Los dejó colgados de un árbol y abandonaron el lugar. La gente que venía con Cuauhtémoc se le escapó a Cortés, regresó y recuperó el cadáver. Primero estuvo colgado 2 semanas para que quedara totalmente descarnado, para que las aves se comieran la carne, porque pues, lo iban a trasladar a Ixcatiopan y pensaban tener ya los huesos limpios. Entonces lo dejaron 15 días, también lo colgaron de cabeza para que se desangrara y fuera más fácil pues que quedara nada más el esqueleto. También lo quemaron un poquito para quitarle toda sustancia orgánica y se lo llevaron a Ixcatiopan. Pero este es motivo de la siguiente plática. ¿Alguna intervención? Sí, Rosa. Buenas tardes. Casi cuando vienen a filmar series sobre la caída de Tenochtitlan, así como que resaltan mucho que si éramos caníbales. Incluso hay una parte que repiten que comíamos pozole humano. Entonces, ¿dónde sacan, de qué fuente sacan eso que se transversa? Porque en lo personal yo no lo creo, pero cuando las fuentes oficiales te los están metiendo y vienen a hacer películas, en lugar de que den permisos y digan, a ver, déjame revisar la historia, siempre en general las películas son producidas, no sé si por la parte del otro lado del mar, el dinero viene ya para que justificar quizás la matanza que hubo. ¿De dónde sacan eso de que comíamos pozole? De los cronistas religiosos. Bueno, antes quiero hacer un comercial. Traje libros de Moctezuma Yelanáhuac y de Orígenes que tratan sobre este tema, y pues ya aprovechando el viaje traje otros títulos. Me interesa mucho el rescate real de nuestra historia. Están a precios muy castigados los libros de Moctezuma, y están a 50 pesos y los otros a 30. Lo importante es que se lean, se difundan, y están allá en la mesa. Sí, fueron los cronistas religiosos los que en primer lugar no podían entender, en segundo lugar no podían entender, pues iban al infierno. Todo lo existente aquí era satánico, y ellos traían la luz, la verdad, traían a Dios. Entonces ellos se dedicaron a destruir toda la cultura del Anáhuac. Uno de los frailes que más se adentró en la cultura fue Fray Bernardino de Sahagún, quien tuvo a los informantes en Tlatelolco y estuvo extrayéndoles pues mucha información. Y es muy clave que Bernardino de Sahagún decía
y conocía el náhuatl, conoció perfectamente el náhuatl, pero él decía, conocer para extirpar. Entonces, ellos necesitaban extirpar la cultura original. Una vez iba en una lancha y al fondo de un lago vio una imagen de Tlaloc. Eran fanáticos, entonces se aventó al agua y extrajo la imagen de Tlaloc y mandó que ahí se pusiera una imagen de la Virgen María, ¿no? Entonces esa era la mentalidad. Entonces ellos, al escribir sus crónicas, en primer lugar ellos no estuvieron en el momento, ellos estuvieron hasta después de que terminó la invasión. En segundo lugar, no conocían para nada nuestra cultura, y en aquella época, y desgraciadamente todavía en la actualidad, eran muy eurocéntricos. Entonces creían que lo que aquí había en Europa, eso era exactamente lo que se vivía aquí. Entonces allá tenían un imperio y un emperador, pues aquí un imperio y un emperador. Si allá había clases, aquí había clases. Si allá había dioses y demonios, aquí lo mismo. Entonces fue con esa lógica que escribieron sus crónicas, por un lado. Por otro lado, tenían que justificar, o sea, el genocidio, la matanza, el sufrimiento fue atroz. Entonces necesariamente tenían que pintarnos a nosotros como más salvajes, ¿no? Para justificar la invasión. Y tenían que justificar este dicho de ellos de que comían carne humana, porque incluso la vez pasada platicaba de que en España, cuando fueron Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos y otros frailes a denunciar ante el rey las matanzas de los españoles en el Caribe. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas era soldado precisamente de Pánfilo Narváez en Cuba, y un día llegan a una aldea, sacan sus espadas y empiezan a matar a la gente. Incluso era como un deporte para los soldados españoles, que, como ya explicamos la vez pasada, pues habían salido de las cárceles, eran asesinos, violadores. Entonces era un deporte de un tajo matar a una mujer embarazada, a la mujer y al feto, de un solo tajo. Entonces hacían matanzas atroces. Bartolomé de las Casas, ante esto, a pesar de que él tenía una encomienda, pues se mete de sacerdote y luego se dedica a defender a los indígenas. Es importante que lean su brevísima relación de la destrucción de las Indias, porque es el único español que te dice pe a pa lo que en realidad hicieron sus compatriotas, ¿no? A raíz de esto surgen las leyes de Burgos en 1513, donde el rey pues reglamenta. ¿Me pueden traer un libro de Moctezuma y Alanaba? El rey reglamenta el comportamiento de sus soldados, y en estas leyes de Burgos decía que podían apoderarse de los territorios si había sacrificios humanos, canibalismo y sodomía. Entonces, para justificar su presencia aquí, ellos tenían que decir que aquí había sacrificios humanos, que comían carne humana, etcétera, etcétera. En esas leyes se reglamentó en términos pues bastante ridículos, porque quedaron en que antes de empezar una batalla tenían que leer un requerimiento y firmarlo ante un notario. El pequeño detalle es que el requerimiento lo leían en español, en poblaciones pues que tenían su lengua propia. Pero vamos a leer el requerimiento con un preludio. Antes de cualquier invasión violenta a las tierras de los pueblos indígenas, los españoles trataban de convencerlos por las buenas, de que se rindieran, dándoles una serie de razones y argumentos y la oportunidad, entre comillas, de evitar la guerra. Así, antes de atacar, los españoles tenían que leer el requerimiento en el que se pedía a los indios que les diesen sus tierras y jurasen obediencia a los invasores. La mayoría de las veces leían este documento en español por no tener un traductor a la mano. ¿Qué planteaba ese requerimiento? En síntesis,
El documento, que fue redactado en 1514 por el doctor Iván López Palacio Rubio, decía lo siguiente: 1. Que venían de parte de los reyes católicos Fernando e Isabel, que eran defensores de la Iglesia y muy poderosos, que como sus mensajeros que eran, les hacían saber que Dios nuestro Señor creó el cielo y la tierra y a Adán y Eva y a toda la humanidad desde que el mundo se creó hace 5,000 años. Les falló como en 1,000,000 de años, ¿no? Y que la población se había dispersado por distintos reinos por todo el mundo. 2. Que de todas las gentes Dios nombró papa a San Pedro para que fuese cabeza de todo el linaje humano donde quiera que hubiese hombres, y que este papa era el rey del mundo. 3. Que el papa tenía su silla en Roma, pero que él mandaba a todas las gentes, cristianos, moros, judíos, gentiles o de cualquier secta o creencia. 4. Que el papa es el padre y guardián de todos los hombres. 5. Que como San Pedro fue rey de todo el universo, los demás papas lo han continuado siendo, y así será hasta que se acabe el mundo. 6. Un papa, Alejandro VI, un papa pasado, como señor del mundo, donó estas tierras e islas con todo lo que hay en ellas al rey y a la reina y a sus hijos, según dicen unas escrituras que les podemos enseñar. Así que los reyes de España son dueños de estas tierras e islas, y que en todas, o casi todas, las tierras e islas han aceptado muy bien a los reyes, obedeciéndoles, sirviéndoles como súbditos sin ninguna resistencia, que de inmediato recibieron a los sacerdotes católicos que envió el rey a predicarles la fe católica, volviéndose sus súbditos y vasallos, y que ustedes también están obligados a hacer lo mismo. 7. Por lo tanto, aquí venía lo bueno, lo requerían a que entendieran el mensaje, tomándose su tiempo para pensarlo, y que reconocieran a la Iglesia, al Papa y al Rey como señores y superiores de estas tierras e islas, y reciban a los religiosos para que les prediquen. 8. Si así lo hacían, recibirían amor y caridad, y dejaremos en paz a sus mujeres, hijos y haciendas, y no los obligaremos a ser católicos a menos que ustedes quieran, y los reyes les darán muchos privilegios y favores. 9. Si no lo hacen o se tardan en aceptarlo, entonces ¿dónde quedó el tómense su tiempo? Si no lo hacen o se tardan en aceptarlo, yo, con la ayuda de Dios, les haré la guerra, los someteré al yugo y obediencia de la Iglesia y los reyes, me apoderaré de sus mujeres e hijos, los haré esclavos, dispondré de ellos, los venderé, les quitaré sus riquezas y les haré todo el daño que pueda, y todos los que mueran será por culpa suya y no mía, ni de los reyes. Le pido al escribano que firme el testimonio de lo que estoy diciendo y requiriendo. A ver, notario, fírmale y órale. Vean la mentalidad. Maestro, ¿no se puede hacer una propuesta para que cada que se dé un permiso de firmar esto, que no se exageren esos puntos que no están sustentados realmente con la verdad? ¿Qué podemos hacer para que no se siga enseñando a las nuevas generaciones que de veras ven las series y se lo toman como verídico? Porque es más fácil ver una serie que leer un libro. Entonces, como que hay que proteger ese futuro nuestro, que es esa historia retorcida.
Sí. para que no se repita el estar machacando que somos salvajes, que somos caníbales, que qué bueno que nos vinieron a invadir, porque realmente lo hicieron. Sí, bueno, desgraciadamente estamos en el neocolonialismo. El Estado es neocolonial. Este es el tema de la próxima plática, pero sigue el saqueo de nuestras riquezas, el sometimiento de nuestros pueblos, vivimos la esclavitud moderna, los migrantes que trabajan en Estados Unidos son esclavos modernos, no se les reconocen los derechos por no tener papeles, se les pagan salarios muy ínfimos. Además pueden incluso matarlos los patrulleros fronterizos, como Patrol Border, matan a los migrantes impunemente. Entonces vivimos en el neocolonialismo. Entonces tenemos que acabar porque se habla mucho de acabar con el neoliberalismo. Hay quien dice que ya se acabó, cosa que pues claro que no. Pero no solo hay que acabar con el neoliberalismo, hay que acabar con el neocolonialismo. Y necesitamos un Estado popular de la gente que recupere la memoria histórica. Recuperar la memoria histórica le da mucha fuerza a la gente, le da autoestima, le dan ganas de defenderse. El tratarnos como atrasados, salvajes, hace que la gente no luche, que sea apocada, que crea que lo superior son los europeos o los gringos, etcétera, ¿no? Entonces, en el frente cultural tenemos que dar la batalla por recuperar la memoria histórica, y un Estado que realmente sea un Estado popular. Pues la primera tarea en educación pues es estudiar, revelar todas las mentiras que hay en la educación oficial y restablecer la verdad, ¿no? Sí. Sí, a ver, el compañero había estado alzando la mano. Después tú, o bueno, como... Bueno, un comentario. He oído casi todas las interpretaciones sobre la invasión, conquista o aumento de cosas, como quieran llamarlo, buscando no hacerla romantizada la historia ni parcial, por supuesto que casi todas las interpretaciones, como la de Navarrete, carecen de un análisis más profundo, el cual yo he encontrado afortunadamente desde un punto de vista más astronómico, que es el tránsito de Venus, que nadie ha aportado por ese aspecto. Porque si analizamos, los tránsitos de Venus se dan cada 105 o 120 años, y es también canciones de epidemia. O sea, está ligado, igual fue cuando vino Cortés, vino en un tránsito de Venus. O sea, los tránsitos de Venus influyen y determinan las situaciones catastróficas. Por eso yo siento que no hay que extrapolar actualmente la historia pasada con la actual, puesto que son muy diferentes. Y que reconocer que los tránsitos de Venus son los que determinaron realmente la derrota del pueblo mexica, puesto que son porque Venus es el culto a Quetzalcóatl. Y los tránsitos de Venus son las conclusiones inferiores que se dan en los poderes astronómicos. Es por eso que yo siento que hay que buscar una interpretación más profunda en el aspecto, y yo afortunadamente la encontré y puedo probarla científicamente. Sí, muy de acuerdo. Incluso aquí la importancia de la astrología era máxima, ¿no? En la época del florecer de la náhuatl. Sí, compañero. Buenas tardes. Soy Osvaldo López, soy capitán de la danza azteca de Tlatelolco. Soy estudiante de mi historia y mi infancia la pasé al lado de algunos grandes profesores y maestros como la maestra Miguel Ángel Mendoza, como la maestra Merkel, y algunos hombres y mujeres que nos enseñaron a ver otra historia, otra forma de ver las cosas. Y la intención de estar en la ENA es precisamente hacer una presencia, hacer esa otra parte de la investigación que como estudiantes o investigadores nos corresponde. La muestra Estrella Newman
pues fue una gran inspiración. De alguna forma fue la que, junto con eso Miguel Ángel, se daba esa inquietud de saber qué puedo hacer con la sociedad, no nada más repetir y repetir los nuevos cánones de la educación. Combatir ese lenguaje colonialista de la escuela, de las instituciones oficiales, de la cultura oficial. Para mí es muy importante que usted esté aquí en este lugar. Le agradezco mucho lo que nos está haciendo. Y se me hace muy impresionante escuchar la cocina de Coppel en este lugar. Para nosotros es una forma de lucha, de resistencia, que estamos en la danza, los que llevamos el trabajo escatiopa, los que estamos en la parte que a veces es la no reconocida porque no está oficializada. Es importante que también todas las voces, todas las versiones o todas las de tradición oral sean regresadas, sean retomadas, porque, como hemos dicho, si fuera tal vez algún investigador extranjero serían trabajos de investigación antropológica, pero cuando vienen de nuestro pueblo no pasa de ser mitos y leyendas de nuestro pueblo y de nuestro folclore. Entonces se le resta mucho esa importancia, no nada más científica, sino existente, real. ¿Cuál es? La que nosotros queremos, la que nos acomoda, la que no hace nada del avance de la leyenda negra. Y tenemos que tomarla como necesario, porque es lo que está permitido. Le agradezco mucho nuestro y gracias. No, pues Tlazocamati, gracias a ustedes. El martes el tema va a ser el hispanismo y el neocolonialismo, o sea, para ubicarnos ya en pues cómo se ha desarrollado el hispanismo, que está vivito y coleando, y que el año pasado pues pudimos constatarlo muy abiertamente, como por ejemplo con los escritos de Navarrete y de otros, ¿no? Pero bueno, será tema del próximo martes. Por aquí nos veremos. Aprovechen porque los libros están a precio por debajo de su costo, y es material que considero valioso. Muy buenas tardes.